Y allá afuera de Palacio Nacional, las manifestaciones, las protestas, Rafa. Hay, hay bastantes, Vicente, sobre todo el tema de los jornaleros. Ayer lo de la Secretaría de Energía. O sea, hay varias manifestaciones, Vicente. Incluso ahorita está aquí tu colega, Guadalupe Lizárraga, que te quiere saludar. No sé si hay oportunidad, Vicente. Claro que sí, mi querido Rafa. Qué bueno que mencionas a Guadalupe Lizárraga, una mujer que ha estado investigando independientemente el caso Wallace, y a esta activista tan cuestionada como Isabel Miranda de Wallace, y la desaparición, el secuestro, el presunto asesinato de su hijo. Me llama mucho la atención que ande Guadalupe Lizárraga por allá en Palacio Nacional. No sé si ya tengamos la conexión, mi querido Rafa, pero con mucho gusto la saludo. Ya estamos con Guadalupe. Muy bien. Guadalupe, ¿cómo te va? Muy buenos días, te saluda Vicente Serrano. Hola Vicente, ¿qué tal? Muchas gracias por estar en este espacio. Oye, Guadalupe, pues al pendiente de lo que vengan a denunciar, a pedir, a exigir a Palacio Nacional. Cuéntame cómo es que llevan este caso Wallace, quiénes están, qué es lo que se propone, y nuevamente el reconocimiento por no dejar este caso, y tú como periodista independiente, vaya que se lo has seguido al pie de la letra. Sí, mira, estamos aquí en Palacio Nacional junto con las madres de las víctimas de Isabel Miranda Torres, porque están siendo acosadas, hostigadas, discriminadas dentro de los penales, mientras Isabel Miranda pues ha asistido a reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y pues ella presume que todavía tiene esta relación con el gobierno en este caso pues el gobierno federal. Y además, pues lo que nosotros queremos es que sí se nos ha atendido. Hemos estado con Olga Sánchez Cordero, hemos estado con Alejandro Encinas, hemos estado con el fiscal Alejandro Gersmanero, quien abrió una investigación penal para para investigar sobre la falsedad del caso y por las agresiones que hemos recibido de Isabel Miranda Torres, tanto las víctimas como tu servidora como periodista. Pero las víctimas agresiones de Isabel Miranda Torres siguen siendo acosadas dentro del penal. Si yo he sido agredida, 2 intentos de secuestro, he sido amenazada incluso por la diputada federal de Morena, María de los Ángeles Huerta, que pues nos abrió primero las puertas del Congreso y después me pidió que me callara, me amenazó, me intimidó a través incluso de mi hija, allanaron mi casa. Sí, entonces sí he tenido varias agresiones, que todo esto lo estoy reportando a la Fiscalía General de la República, igual que las madres de las víctimas de Isabel Miranda. O sea, ya se abrió, estamos en una etapa de averiguación previa. ¿Por qué, Guadalupe? Estamos platicando con Guadalupe Lizárraga, periodista independiente, quien ha estado siguiendo de cerca el caso de Isabel Miranda de Wallace, la desaparición de su hijo, el presunto secuestro, el presunto asesinato, y cómo muchos hemos estado también al pendiente de las acusaciones y las denuncias de mentiras y de intimidación por parte de Isabel Miranda. Guadalupe, ¿quién es Isabel Miranda y por qué esta respuesta tan virulenta contra aquellos que investigan como tú, contra aquellos que denuncian como las personas que te acompañan? Bueno, pues Isabel Miranda es una ama de casa que brincó a ser empresaria, y con el gobierno desde que Vicente Fox ella empezó a tener fuerza, sobre todo con personas, los propios abogados que trabajaban dentro de la Procuraduría General de la República y quienes son los que le dan información privilegiada, como fue en el caso de Ricardo Martínez Chávez, asesinado en Tamaulipas el 5 de enero de 2017. Él era el hombre de Isabel Miranda dentro de la Procuraduría General de la República en el área de secuestros en Ciedo. De ahí empieza el tráfico de influencias de Isabel Miranda, y en 2006 ya con Genaro García Luna es sostenida, es apoyada, y pues sobre todo con su abogado Samuel González Ruiz,
que a partir de 2005 Samuel se vuelve su brazo derecho y se convierte en una persona que ha quebrado el Estado de Derecho en México sistemáticamente, porque no solamente se trata del caso Wallace, el falso caso Wallace con 7 víctimas, sino además se ha convertido en una acusadora pública y la responsable de muchas agresiones de las víctimas de fabricación de culpables en México. Es una política de fabricación de culpables que emprendida desde García Luna. Entonces, Isabel Miranda es esto, es una acusadora pública que ha quebrado el Estado de Derecho en México, lo sigue haciendo y ahora está acosando a sus víctimas directas, a sus inculpados en prisión, en cautiverio. ¿Han presentado pruebas de todo esto que me estás diciendo a las autoridades del actual gobierno y qué les han dicho? Así es, presentamos, yo he estado investigando el caso, llevo 5 años, publiqué en Los Ángeles Press nada más, que es nuestro portal en Los Ángeles, California, 78 artículos, reportajes y notas, 58 de mi autoría, aparte un libro, acabo de publicar el libro El falso caso Wallace, que es la primera parte de una trilogía, estoy en la segunda. Y estamos aquí con López Obrador en Palacio porque le estamos trayendo una manta que dice cuántas pruebas más necesita México para actuar contra el caso Wallace, contra el falso caso Wallace. ¿Por qué Isabel Miranda está en reuniones de seguridad pública mientras sus víctimas son agredidas en cautiverio? Ese es nuestro mensaje a López Obrador desde Palacio Nacional. Guadalupe, te saluda con mucho gusto Antonio Ruiz. Una pregunta que tal vez es a lo mejor obvia. ¿Por qué Isabel Miranda de Wallace inventaría ese caso, el caso de su hijo? ¿Cuál es la finalidad de todo esto en un principio? Pues por poder económico, poder político, su ambición. Hay que recordar que desde con la administración del PAN, la primera administración del PAN de Vicente Fox, se va creando una política de fabricación de culpables para simular la eficiencia policial, e Isabel Miranda se relaciona con las acciones de secuestro y hay recompensas incluso que se cobran junto con Marisela Morales, que ya fue denunciada a través de los medios locales con 54 casos de fabricación de culpables. Estoy hablando del tiempo de la administración de Felipe Calderón. Isabel Miranda se encumbra con Felipe Calderón. Le dan incluso un premio nacional de derechos humanos de la mano de Felipe Calderón y se le engaña a México con la simulación de que ella es una activista por el caso de su hijo. Su hijo, ¿perdona? No, y es que, de hecho, pues hace 2 elecciones, en las elecciones antepasadas, Isabel Miranda de Wallace fue la candidata del PAN, si no me equivoco, al gobierno de la Ciudad de México. Pero bueno, pues una mujer que ha estado incluso sobre la mesa internacional. ¿Qué le diría usted, Guadalupe, a la opinión pública internacional que reconoce muchas veces a esa Isabel Miranda de Wallace? Perdona que no escuché bien la pregunta. ¿Qué fue lo que... si me la puedes repetir, sí, por favor? Le comentaba que a nivel internacional Miranda de Wallace es una mujer reconocida por todo, por este caso que ha presentado ante los medios, no solo mexicanos, sino internacionales. Y pues, ¿qué le diría usted, Guadalupe, a esta opinión pública internacional que tiene muy encumbrada a esa Isabel Miranda de Wallace? Sí, Miranda de Wallace no es ningún personaje reconocido internacionalmente, solamente ha tenido fuerza por el apoyo de los gobiernos aquí en México, y su caso no es un solo caso, no es un caso aislado. Reitero que es uno de una gran política implementada para fabricar culpables y simular la eficiencia policial. Muchas familias, cientos de familias, miles, yo llevo una base de datos de 206 casos donde las familias están sufriendo por esta fabricación de culpables. Isabel Miranda solamente es reconocida por los gobiernos corruptos
delitos, tanto de Felipe Calderón como de Peña Nieto. En este gobierno queremos que no se le reconozca, queremos que se le cierre el paso en Palacio Nacional y a todas las reuniones de seguridad pública. Queremos que se atiendan a las víctimas, a las verdaderas víctimas, que son sus inculpados por el falso secuestro Wallace. Eso es lo que yo diría a la audiencia nacional, pero que desde Estados Unidos estamos cruzando la información, brincando cercos mediáticos y diciendo qué está pasando con las violaciones de derechos humanos en México, qué está pasando con estas víctimas, qué está pasando con el sistema carcelario, con los directores de Ceferesos, de los Ceferesos que están ejerciendo extorsiones y corrupción dentro a las familias que ya de por sí están sufriendo al tener una persona en prisión y además falsamente acusada. ¿Es la vía con pancartas, con mantas, para llamar la atención del gobierno? Tú que dices que te has reunido con Olga Sánchez Cordero y con las autoridades del actual gobierno, o ¿por qué? ¿Llegó al punto de la desesperación o cuál es la situación? Bueno, por humanismo, por compasión, porque si las personas que están en cautiverio están siendo acosadas, hostigadas, te voy a decir un caso, Jacobo Tagle Dobín, torturado dentro de su celda, desnudado y rociado con gas lacrimógeno en boca y genitales. Eso es una tortura que no debemos tolerar. Eso hizo Isabel Miranda y todavía está en el penal donde fue torturado. Jacobo Tagle Dobín es judío y por ser judío es discriminado en su alimentación. Lo que les dan es cerdo y a él lo dejan sin alimentos. Come tortillas que le regalan los mismos internos, tortillas y agua. Ese es Jacobo Tagle Dobín dentro de un penal sin haber cometido un delito, solo con la falsa acusación de Isabel Miranda. Ya nos recibieron desde Gobernación hasta la Fiscalía, sin embargo, no se ha ejercido ninguna acción judicial contra Isabel Miranda y es por eso que estamos aquí, sí, desesperados por las víctimas que están sufriendo cada día, porque cada día se les está violando sus derechos humanos y no deben por ningún motivo más estar en prisión. Hay suficientes pruebas, elementos de pruebas para que ellas estén en libertad y quien debe de estar en cárcel es Isabel Miranda Torres. Guadalupe Lizárraga, como periodista independiente hemos seguido la investigación del caso Wallace. Pareciera que ahora también lo has tomado como un activismo. Mira, el periodismo siempre tiene un activismo. Si el periodismo no sirve para revelar la verdad, pienso que entonces no es verdadero periodismo. El periodismo independiente como el que tú haces, como el que estamos haciendo nosotros, está revelando casos muy serios, muy dramáticos de violaciones de derechos humanos desde las pasadas administraciones. Creo que esta gente, el pueblo, solamente nos tiene a nosotros, que somos mexicanos y que estamos en otro país pudiendo romper estos cercos mediáticos que estuvieron tan cerrados con las administraciones anteriores. Entonces, pienso que es la apuesta. El periodismo independiente es el periodismo también de la verdad, el periodismo de investigación. Pues cuenta con las cámaras, los micrófonos de Sin Censura. Aquí estamos siempre al pendiente y si me haces el gran favor de dejar con Rafa tu información para mantener un contacto, nosotros desde Chicago hasta Los Ángeles. En esta ocasión me toca estar aquí en tu ciudad, en Los Ángeles, California, transmitiendo en vivo y en directo. Y bueno, pues siempre es un placer saludarte y a la orden. Muchísimas gracias, un abrazo Vicente, gracias por el espacio. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Guadalupe Lizárraga. Mi querido Rafa, regreso contigo antes de cerrar. Claro que sí, Vicente, aquí estamos y al pendiente de lo que nos digas. Claro que sí, vamos a la pausa comercial, la última, y regresamos para cerrar con más información, con otros enlaces.